se pueden encontrar grandes similitudes entre la sabiduría de los primeros filósofos y la sabiduría mítica o mitológica de Grecia. De hecho, es interesante ver cómo estas similitudes también se pueden dar o se dan entre los pensamientos de los primeros filósofos griegos y el pensamiento o el mito de algunas comunidades indígenas de aquí mismo, de Latinoamérica, de América Latina. Un ejemplo de esto se da con Tales de Mileto. En la filosofía de Tales de Mileto aparece una mirada del mundo bastante interesante, donde todas las cosas están vivas, donde realmente nos estamos relacionando constantemente con entidades divinas que se manifiestan como agua, como aire, como vegetación, ¿no? Como montañas, como cielo. Constantemente estamos, digamos que, rodeados de entidades que tienen una magia y un poder oculto dentro de ellos. De hecho, sin cada una de esas entidades y nosotros que vendríamos a ser otra de esas entidades divinas vivas, ¿no?, de la naturaleza, sin nada de ello sería imposible el mundo. Es así como entonces Tales de Mileto pensaba que incluso los seres aparentemente inanimados pueden estar vivos, decía. El mundo está lleno de dioses. Los dioses de Tales no viven aparte, en alguna región remota e inaccesible, sino que todo ese mundo que nos rodea familiarmente y que nuestra razón toma con tanta tranquilidad, está lleno de dioses y de los efectos de su poder. De la misma manera, en las comunidades indígenas de América Latina, en algunas de ellas, yo creería que en gran parte de las comunidades ancestrales del mundo, se considera que más allá de ese mundo físico, hay un mundo espiritual invisible. O como decía Tales, todas las cosas están llenas de divinidad, están llenas de dioses. En ese sentido, también las comunidades indígenas consideran el mundo de esa perspectiva, de esa manera. Como vemos en este texto, que de hecho está compuesto por muchas opiniones de sabios indígenas de la Amazonía, ellos piensan lo siguiente, dicen: para nosotros la vida está llena de cosas visibles y también de cosas invisibles. Nosotros sabemos que Dios es invisible, que el mundo espiritual es invisible, que los espíritus guardianes de las selvas y nuestros sitios sagrados son invisibles, que el amor y los sentimientos son invisibles. Sin duda ellos, así como Tales de Mileto, que creía que todo estaba lleno de dioses, ellos también consideran que todo está lleno de entidades espirituales. Esto también lo podemos asemejar con la creencia que sin duda también nosotros tenemos de que hay un alma que nos anima, que está en nosotros, pero que no hace parte de ese mundo visible físico, sino que es lo que anima desde ese mundo espiritual. Y con el alma entonces también, por ejemplo, Dios, ¿no?, como ese ser todopoderoso que está en todas partes y que anima a todas las cosas. Y en ese sentido entonces haría parte de ese mundo invisible que está lleno de dioses, así como lo pensaba Tales de Mileto. Nosotros podemos ver acá que sin duda hay una conexión entre esas perspectivas míticas y la misma filosofía que se dio en los orígenes de la filosofía misma, entre los primeros sabios griegos, ¿no? Ese es el caso también de los pitagóricos. Los pitagóricos, al igual que muchas comunidades indígenas de América Latina, por ejemplo, consideran que todo está conectado, ¿sí? De hecho, la idea de Pachamama también es que hay una conexión entre todas las cosas.
todo está de alguna manera conectado, ¿sí? Hay una conexión, hay una interconexión en esa madre universal. Así como ellos pensaban esa interconexión, también los pitagóricos, los filósofos pitagóricos pensaron esta interconexión. Ellos pensaban de esta manera, y esto es tomado de un texto de un investigador muy importante, ¿sí? Gottfried. El texto se llama Historia de la Filosofía Griega 1, y en ese tomo Gottfried habla acerca de los pitagóricos y dice lo siguiente, dice: los pitagóricos consideraban que había una cadena de conexión entre todas las cosas, y lo pensaban de la siguiente manera. Primero decían, el mundo es un cosmos. Cosmos realmente significa universo, pero también significa orden, ¿sí? Un orden perfecto, un cosmos. El mundo es un orden perfecto, un cosmos, un universo. En segundo lugar, la naturaleza entera está unida por lazos de parentesco. El alma humana, por ello, está íntimamente unida al universo vivo y divino. Vemos que también hay una relación tanto con la idea de Tales de Mileto como con la concepción que tienen las comunidades indígenas en la Amazonía. Hay un universo invisible, ¿sí? Y dentro de ese universo sabemos, por ejemplo, que Dios es invisible, ¿no? Dios es invisible. Que los espíritus guardianes de nuestras selvas son invisibles, ¿sí? Que nuestros sitios sagrados son invisibles, que el amor y los sentimientos son invisibles, así como esa alma humana que está conectada con el universo y con Dios, y es invisible. Esta forma de pensar entonces se da tanto en las comunidades indígenas como en la mitología griega, como en el pensamiento de los primeros filósofos griegos. Y esto es importante porque quiere decir que en principio también los filósofos, y es importante porque los filósofos son quienes originan la ciencia y la tecnología modernas, pero en un inicio también ellos pensaron de forma mitológica. Y quien estudia la historia de la filosofía se dará cuenta de que en muchos momentos de la filosofía vuelve a pensar de manera mitológica para dar otras perspectivas al mundo. En tercer lugar, respecto de los pitagóricos, tienen esta idea que es muy interesante. La idea es, lo semejante se conoce por lo semejante, es decir, que mejor conoce algo, es decir, lo que mejor conoce algo es lo que más se parece a ello. Ese lo semejante se conoce por lo semejante. Quiere decir que de alguna manera nosotros estamos conectados con aquello que es similar a nosotros, ¿no? De hecho, eso se puede ver de manera muy cotidiana, ¿sí? Nos encontramos o nos interesamos por personas que tienen algunas cosas que nosotros compartimos con ellas, ¿no? Puede ser porque nos gusta la misma música que otras personas, o porque nos gustan los mismos juegos, en general, porque nos gustan las mismas cosas, por eso compartimos con ellos. Lo semejante sigue lo semejante, o lo semejante se conoce por lo semejante. Si uno tiene, no sé, si a uno le gusta leer, seguramente tendrá amigos que también les gusta leer. Si a alguien le gusta tomar, ¿no?, emborracharse, seguramente tendrá amigos que les gusta emborracharse. Lo semejante sigue lo semejante. Los pitagóricos pensaban que esto estaba en toda la naturaleza. Por eso nacemos de las mismas especies. De hecho, no se espera que de un ser humano nazca un perrito o que nazca una gallina. De un ser humano tendrá que nacer lo semejante, otro ser humano. Si eso es así en la naturaleza, finalmente, en el fondo, todos estamos conectados. Si lo vemos de manera evolutiva, podríamos pensar, por ejemplo, cómo la Tierra llegó hasta este punto de vida y de formas de vida.
tendríamos que pensar primero en una tierra que era sobre todo mineral, ¿no? Minerales, reacciones químicas, hasta que se da esa primera hebra de vida, ¿no? ¿Sí? Como el ADN, una hebra, ¿sí? Esa primera entidad viva, que seguramente fue unicelular, y que después dio lugar a entidades pluricelulares, que después dieron lugar a vegetales, por ejemplo, y posteriormente animales, y cada uno necesitando del anterior. Los animales no son posibles sin un mundo vegetal que les provea de alimento, es imposible. Nosotros los humanos somos imposibles sin animales y sin plantas. Es imposible, lo semejante sigue lo semejante y estamos conectados, unidos por lazos de parentesco. Parentesco como el que tiene nuestra madre con nosotros, ser madre, o nuestro padre. Así como lo pensaban los griegos antiguamente y así como lo pensaron en las comunidades indígenas respecto de la Pachamama, por ejemplo, ¿no? Entonces no solamente es Pachamama, Gaia y todos los dioses griegos que también digamos que son el núcleo común desde donde todo lo demás surge para los griegos, sino que también dentro de la filosofía había sido pensado esto en los primeros filósofos, en una conexión total con ese pensar ancestral, ese pensar mitológico. Vale la pena destacar también que Pitágoras es el filósofo que cree que todo es número y armonía, y es uno de los precursores de esa mirada matemática de los fenómenos físicos, una mirada que en Newton da lugar a la ciencia moderna, de hecho al determinismo científico, pero la física moderna tal y como la conocemos. Bueno, sabiendo que antes de Newton ya había estado Galileo, había estado Copérnico, pero con Newton se da esta revolución en la ciencia, que es la matematización de los fenómenos físicos de la naturaleza.